Ya estamos de vuelta, gracias por permanecer con nosotras y con nosotros. Bueno, pues tenemos hoy una sección de la Espora muy especial porque vamos a hablar sobre una posible internacional de dibujantes. Ahorita nos van a contar, primero les voy a presentar quienes nos acompañan el día de hoy. Cristian Mayea, quien es codirector de la Escuela de Artes SOPI en Argentina. Muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos a Ricardo Peláez, ilustrador y colaborador del Chamuco. ¿Cómo están primero? Buenas tardes. Muy bien, muy feliz de estar acá por primera vez en México. ¿Ah, por primera vez? Así es. ¿La primera vez acá en la ciudad o así? Primera vez, en la nación. Ok, pues muy bienvenido. Gracias. Cristian. Y bueno, pues precisamente también el propósito de esta charla pues es porque van a estar el día de mañana en la Feria del Libro del Zócalo, la Feria Internacional del Libro del Zócalo, hablando sobre por una internacional de dibujantes, un futuro para la narrativa gráfica latinoamericana. Estamos viendo precisamente ahora en pantalla esta charla que sostendrán mañana en el Zócalo. Entonces, pues, si nos pueden adelantar un poquito de qué va este proyecto. Pues empezamos a colaborar Cristian, Helman Salazar de Colombia y los autores de aquí de México conmigo a partir del taller que justamente tuvimos en el Chamuco aquí el año pasado. Entonces ellos con su esfuerzo docente en sus respectivos países, más el trabajo que yo había venido haciendo junto con otros colegas aquí, pues empezamos a coincidir por la parte de la enseñanza, pero todos tenemos un perfil además político, digamos, ¿no? O sea, hacemos como una militancia cultural en nuestros respectivos países y eso irremediablemente nos derivó a pensar en la importante necesidad que hay de hacer un gremio, de empezar a generar una participación más organizada como gremio de dibujantes y además pues en el contexto político actual, ¿no? El hecho de que como ilustradores, como historietistas, no ha habido internacionalmente pronunciamientos contra el genocidio, contra el ascenso del fascismo, en fin, de ahí que hayamos pensado en empezar a derivar esto hacia una posible organización de una internacional de dibujantes, ¿no? Un colectivo que empiece, pues primero por conocernos entre nosotros, compartimos idioma, compartimos lengua en todo el continente. Los brasileños, pues para el caso casi que hablan español, nos entienden si se esfuerzan y nosotros nos entendemos y les entendemos y nos esforzamos. Entonces empezamos eso como una intención constitutiva, pensando desde lo social, lo político, pero sobre todo lo cultural y lo narrativo, lo gráfico narrativo, ¿no? Claro, Cristian. ¿Qué dirías, Cris? Que es un sueño que estamos acariciando, pero la verdad que tiene mucho trayecto. Todos somos de una generación, ya somos creciditos, no empezamos recién. Empezamos en los 90, los 2000, y en este recorrido fuimos encontrando compañeros en todas partes del mundo, no solamente Latinoamérica. Y hace por lo menos 20 años el primer núcleo que estamos conformando recién ahora de la LID, son compañeros que nosotros hemos conocido entre el 2000 y 2007, 2010. Yo con Ricardo no tenía la oportunidad de haberme encontrado cara a cara, pero hace muchísimos años que nos mandamos páginas entre nosotros, estamos gracias a las redes en contacto. Y al generar, digamos, relaciones a veces de tipo comercial, editorial o de otro, o simplemente de amistad, fuimos dándonos cuenta que teníamos perfiles muy parecidos. En general, los que vamos a integrar la LID tenemos una serie de características básicas. Somos todos dibujantes de historieta, nos interesa la narrativa gráfica y los alcances que ya tiene más allá de la ficción, no solamente como entretenimiento, sino también como dijo mi colega, digamos, una línea de pensamiento, una forma de concientizar, una forma de lucha, ¿por qué no? Y esto nos encontramos de pronto hablando de lo mismo en Colombia, en México, en Chile, en Bolivia, en Brasil y en Argentina. Nosotros ahora mismo desde la SOPI, por ejemplo, estamos desde hace muchos años en contacto con colegas rusos y estamos en un intercambio muy lindo, que incluso lo pudimos saldar a pesar de la guerra, con compañeros de los Urales, de Ekaterimburgo, de la zona de Ekaterimburgo. La SOPI está haciendo muestras desde hace muchos años de historieta argentina allá en Moscú y ahora va a ir a los Urales. Y cuando hablamos con estos compañeros nos parece, bueno, están del otro lado, ¿no? Del mundo, nos parece que los problemas que deben tener son otros, nos encontramos con los mismos problemas. La penetración cultural de Occidente, sobre todo la cultura anglosajona, permeó Asia también, y desde luego África y nuestro continente.
para bajarlo a la realidad. Por ejemplo, ellos tienen el inconveniente de que prendió ese modo de difundir la historieta a través de los superhéroes y las llamadas comicones, que es un modelo norteamericano, típicamente norteamericano, y nosotros estamos en contra de eso desde hace 20, 30 años, desde que organizamos eventos. La SOPI en Buenos Aires organiza la Feria Internacional de Historietas de Morón, que es el lugar donde nosotros vivimos, y ya va por su 9ª edición, y lo que reunimos solamente es historieta argentina o latinoamericana. No se vende historieta japonesa, no se vende historieta yankee, ni de ningún tipo, ¿no? Y estas premisas que, digamos, íbamos ejerciéndola de manera por motu propio, nos sentimos que de repente con un ruso, con un mexicano, con un chileno, tenemos las mismas ideas, las mismas ganas, seguimos en la misma brecha, a pesar de que muchos pasamos la cincuentena como nosotros. Entonces nos pusimos las pilas, como decimos los argentinos, y dijimos, bueno, ¿por qué no armamos algo que a nivel continental es sumamente fácil, porque compartimos el idioma? Estos son bloques que deberían existir en otro orden, en la política internacional. Existe levemente, no sé, el Mercosur es para nosotros los argentinos, que ustedes saben que estamos viviendo una etapa difícil políticamente hablando, es un sueño que se nos escapa. Entonces creo que es un gran momento para decir, bueno, no todas las cosas se nos escapan y hay otras en las que nosotros podemos ejercer nuestro modo de hacer las cosas. Claro. ¿Cuál es el papel, claro, en su amplia trayectoria ya como historietistas también, que consideran que la historieta tiene en la transformación política, también en la pedagogía de la transformación social? Bueno, aquí tenemos a Rius, ¿no? Aquí la caricatura política pues tiene una honda tradición y siempre fue un factor de transformación, empuje y conciencia social. Y Rius se encargó de hacer ver que la historieta didáctica como herramienta de divulgación era fundamental. Los argentinos, en todos los países siempre hubo una beta de narrativa gráfica, de conciencia y de trabajo de cara a su realidad social. Ya ahora Cris nos platicará del caso argentino, pero creo que todos somos conscientes de que ante todo es la forma de ejercicio lector de la población, del ciudadano raso, ¿no? El ciudadano de a pie, si tiene una herramienta de acercamiento hacia la lectura, históricamente, mucho más el siglo pasado, ahora mucho menos, ahora es más bien el celular, pero históricamente la herramienta del ejercicio lector del ciudadano raso fue la historieta. Y como posibilidad de transmisión de ideas, no solo entretenimiento, sino de reflexión de ideas, pues es una herramienta fundamental. Ustedes aquí en El Chamuco, pues la revista como tal obedece a esta tradición histórica que ha habido en México, de que las revistas de humor político, pero no solo de humor, sino también de reflexión política, pues son un factor fundamental. O sea, Rius me parece que para nosotros es un emblema fundamental, claro, ¿no? Claro. Cristian, ¿y en Argentina cómo lo ves? Y lo mismo que en política, digamos, tenemos una responsabilidad de recuperar zonas que creíamos ganadas. Los años buenos para la cultura nacional que pasaron hace 20 años, de repente de un plumazo después de la pandemia los hemos perdido, en la perversión de las palabras que propone nuestro gobierno, ¿no? La libertad atrasa. Y la historieta no deja de ser un rasgo de eso también. Se murió Quino, se van muriendo los viejos maestros. Quino por decir uno, pero la realidad es que nosotros hemos dado al mundo tantos buenos futbolistas como buenos dibujantes de historieta. Entonces no es solamente Quino, el mercado norteamericano se llenó de dibujantes argentinos, el francés hasta el día de hoy lo mismo, en Italia, en España, ni hablar, en los países mediterráneos la importancia de la historieta argentina sigue siendo importante, no sé, personajes como Dago, Cyber Six se siguen vendiendo en Italia a un nivel insospechado. Somos miles los dibujantes argentinos que trabajamos para el exterior y ya no publicamos en nuestro país porque en nuestro país desaparecieron las editoriales. Y hasta hace poco el epítome del dibujante argentino o el historietista argentino era Héctor Germano Estergel, que no sé si les suena, pero es el escritor del Eternauta, que la historia de él es la historia del país. Desapareció él, sus 4 hijas, yernos, nietos. Y esa creíamos que era el norte de la historieta argentina, teníamos que seguir esos maestros, y de pronto aparecen dibujantes de derecha, ¿no? Llevando las ideas que nos están acosando en Argentina al papel, con los dibujos, y bueno, ahí tenemos una responsabilidad que es recuperar ese camino que marcaron los maestros, que ya se fueron, se están yendo, y también una forma de hacer historietas que llegó a otros países con mucha contundencia, y viceversa, ¿no? Porque, por ejemplo,
En Argentina se cree que hay un personaje, no sé si lo conocen ustedes, Condorito. Sí, claro, chileno. Bueno, claro, muchos argentinos creen que Condorito es argentino. Y muchos chilenos creen que Patoruzú, que es un personaje argentino bastante conocido, es chileno. Venimos de ese momento de los 40, 50, 60, una etapa dorada de la historieta latinoamericana en general, que nos compartíamos esos materiales naturalmente y todos los lectores, de hecho, los números son escalofriantes, de década del 40 hasta los 60, tenemos, por ejemplo, la revista más vendida en Argentina era 4 millones mensuales, cuando la población argentina era de 4 millones en los 40, no nos dan los números. Entonces sabemos que ha habido ahí la migración de la historieta, ¿no? Exportábamos historietas. Que corresponde a la época dorada también de la historieta mexicana. Exactamente, que hoy charlábamos con Ricardo de eso, ¿no? Compartimos procesos políticos y culturales, mucho más de lo que nosotros creíamos. Y me parece que hoy, a día de hoy, que podemos tener esto, fíjate la inmediatez de las comunicaciones, tenemos que servirnos de eso. Como dice, hay un amigo mío que dice, estos son los fierros de otros, ¿no? Por las armas de otros. Y sí, el algoritmo no lo inventamos nosotros, el capitalismo, digamos, no se sirve de nosotros a través de esa tecnología, pero creo que tenemos la oportunidad y creo que hay cabezas, inteligencia para eso, para organizarnos de otro modo y hacer que esos materiales lleguen con contundencia. A mí me encantaría que estos materiales que yo veo acá, que son hermosamente dibujados, fantásticamente diseñados y publicados en cantidad, al precio que ustedes lo pueden vender, hoy me decía, los precios de acá no se pueden comparar con los de Argentina, sería deseable que esto circulara en Argentina. Y creo que todavía lo puede hacer. Nosotros podemos generar una red de contención, y eso es lo que estamos en la LIDA. Al principio yo no sé, la idea de gremio es bastante, me parece a mí, linda, pero difícil, porque hablamos de gremio, hablamos de trabajo, y todavía no hay trabajo para nosotros, me parece, a ese nivel, pero sí una red de intercambio que esté mucho más cerca del dibujante latinoamericano. Que ya lo estamos, digamos, Ricardo y yo hace mucho tiempo que compartimos esta cercanía a pesar de que no nos conocíamos. Solo tenemos que dotarle de la estructura necesaria y de una organización, que es lo que estamos intentando. El otro día tuvimos una reunión con un compañero de Chile, un compañero de Bolivia, una compañera peruana, un compañero uruguayo, digamos, entonces ya se van sumando naturalmente, porque es gente toda que conocemos y con la que compartimos ideas y sueños. Finalmente, antes de que nos cuenten sobre los detalles de la presentación del día de mañana, me gustaría si pueden compartir con nuestra audiencia eso como un poco lo que iniciábamos, lo que empezaba también a mencionar tú, Ricardo, sobre frente a estos males, por decirlo menos, que compartimos, ¿no? Frente al genocidio, frente a la ocupación, frente al imperialismo, frente al capital, que el sur global comparte al final esta opresión, estas condiciones precarias, también esta lucha contra la derecha, el fascismo, la pérdida de derechos, y en ese sentido, pues eso, si nos pueden compartir también, y sobre todo de pues este lugar, como insisto, ¿no? Del parte de la historieta, del cartón político. Pues es que me parece que asistimos al agotamiento y afortunadamente esperemos la extinción de una lógica de funcionamiento universal, que es la del supremacismo, la del sometimiento y la del imperio, la noción de imperio, ¿no? Pasó del imperio inglés, del imperio español, de los grandes imperios, a una idea de desarrollo capitalista que se supone que prescindía de la idea imperial de extracción esclavista, ¿no? Y absolutamente despiadada de los recursos para, en teoría, un sistema democrático, de liberalismo político, social, de derechos, que el neoliberalismo se encargó de dejar en claro que era una falacia, que como discurso estaba bien, pero en el proceso de concentración universal de la riqueza decidieron que no había por qué compartir nada, ¿no? Entonces, eso se está agotando, eso es inviable, eso es suicida en términos humanos, y los BRICS, el sur global que emerge y que se hartó ya de esa lógica de funcionamiento, pues está dejando claro que eso es inviable, ¿no? El Occidente, entendido como Europa, Estados Unidos, Inglaterra, están desesperados, están viendo perder su hegemonía, y el papel que tiene la cultura en ese sentido no solo viene de la idea de contraponer elementos ideológicos, filosóficos, políticos y económicos, sino sobre todo, y me parece que es algo que también compartimos, este colectivo, estos colegas, una noción de que la cultura es una forma de enriquecimiento y de trascendencia humana, que es una de las lógicas que estamos necesitando, porque ante el derribo y la caída
de la idea de izquierda como bloque soviético, o sea, esta asociación que se tenía de que la izquierda o la alternativa política económica era lo que encarnaban los países del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética, agotada esa idea, o por lo menos extinguida como concepto fallido, porque nunca se llegó a concretar asertiva y venturosamente como proyecto político, económico y demás, la idea de brújula ideológica, filosófica a nivel mundial se extravió. Entonces parecía que no nos quedaba a todos más remedio que el capitalismo, que era lo único válido y viable para todos. Agotada y extinguida esa idea, porque es absurda, nos toca construir también paradigmas ideológico-filosófico-culturales que empiecen a dotarle a la población, a la gente, de nuevas ideas de por qué y para qué existir, bajo qué lógica humana y de funcionamiento filosófico, personal, sentimental, espiritual, intelectual debemos existir. Y creo que la cultura en ese sentido tiene que ser una brújula de construcción de ese nuevo corpus, digamos, ideológico, filosófico, del que carecemos como humanidad, ¿no? Y que estamos todos como hormiguitas salpicadas de agua en donde todos corren para todos lados sin saber para dónde. Y me parece que es necesario y urgente empezar a construir una idea de qué mundo vamos a habitar y qué mundo nos toca construir, quedando clara la extinción de este sistema supremacista y suicida del capitalismo brutal, que además es el que estamos viviendo, la versión más despiadada y salvaje de ese capitalismo que ya era inhumano de por sí, ¿no? Por supuesto. Cristian, ¿tú cómo ves? Nosotros en Argentina lo estamos padeciendo de una manera directa. El ataque a la inteligencia, al espíritu, digamos, a la cultura, al corazón de la cultura argentina es patente. Y creo que le podemos contraponer las mismas características del oficio. Este es un oficio artesanal. Digamos, si algo se opone al capitalismo es el artesanato. Entonces, ejercer un oficio en el que con tinta china, pluminio y un papel podés contar experiencias de todo tipo, es una disciplina muy abierta que admite el documentalismo, pero también el entretenimiento, donde se supone que estás haciendo algo que parece ser para pibes, resulta que estás describiendo un mundo. Fíjate Mafalda, que hasta el día de hoy parece ser un grupito de niños, parece inocuo, ¿no? Claro. Se lo podríamos dar a alguien que tiene un pensamiento individualista y capitalista, y de repente ahí estás tirándole por grajeas, inoculándole un veneno maravilloso. Entonces yo creo que el mismo ejercicio de la historieta, cuando uno se lo enseña, yo tengo una escuela, entonces me interesa eso, la transmisión. Mira, cuando se muere alguno de nuestros maestros, que nos ha tocado en los últimos años muchísimo en la Argentina, recién él me venía enseñando, ¿qué pasa con los dibujantes argentinos que se mueren jóvenes? Es doloroso y es pesado porque sabemos que cuando desaparece uno de ellos, una unidad completa de sentido, un disco rígido cultural completo se evapora, si no fue transmitido. Entonces ahí es importantísimo la función del educador. Y fíjate vos que el educador en nuestros países, donde es tan rica la tradición de historietas, la mayoría de las veces no hay dentro de las currículas ministeriales la categoría de historieta. Recién lo estaba charlando con unas colegas de acá. Creo que ustedes están más avanzados que nosotros en ese sentido, porque están hablando de carreras que suenan a historieta, ¿no? De narración gráfica. Sí, son países con una honda tradición de producción historietística y no hay una escuela de historieta, o sea, se estudia para abogado, para médico y todo. Y siendo un oficio, una actividad profesional que ha dado empleo y modo de vida a cientos, miles de dibujantes, guionistas en nuestros países, además países con poderosas industrias editoriales, como fueron la Argentina y la mexicana concretamente, no existen estudios profesionales que hoy en día formen a un narrador gráfico. Ya no digamos un historietista tan específicamente, un narrador gráfico, entendido su ejercicio profesional que abarque la ilustración, la historieta y demás. Y hoy hay disciplinas muy hermanadas, porque si vos sabés dibujar y contar con dibujos, podés hacer animación, podés hacer ilustración, digamos. Exacto, están perfectamente hermanadas y la mayoría de nosotros ejercemos el oficio de esa manera también. A mí me llaman para hacer cine, publicidad, documental, digamos, hay materiales acá, digamos, como muy variados, sumamente variados. Poner esa herramienta en manos de un niño ya le está generando un pensamiento crítico, porque los materiales hablan por sí solos. Podemos poner uno que es El Eternauta, que yo tuve la oportunidad de dibujar hace muchos años. Este es El Eternauta, que ahora tuvo como su revival en la serie de Netflix. Y las ideas que subyacen en El Eternauta, que es de 1957, de pronto son modernas en 2025. Digamos, actuales o vigentes al menos. Completamente. Claro. Hay una frase que dice Favali que es: lo viejo sirve.
Los viejos útiles, ¿no? Eso es anticapitalismo puro, digamos, en estado puro, y que llega sin necesidad de un adoctrinamiento, sin necesidad de llenar la cabeza a nadie, ni obligarlo a pensar de determinada manera, a través de algo que parecía aventura, parecía un entretenimiento puro y duro, ¿no? Y cuando vos ves que los creadores de estas historietas han dado testimonio con su vida, no solamente con su obra, bueno, solo tenemos que transmitirlo, solo tengo que venir y comentárselo a un chico, poner los materiales en la mano, ver que ha habido ejemplos maravillosos donde la cabeza se nos abre de notar estas historias. Historias, me imagino que en México sucede otro tanto, nuestros héroes, digamos, no todas las calles llevan los nombres de nuestros héroes. No sé si les pasa a ustedes. Sí, ¿no? Bueno, es una forma de revisarlo. Cuando vos lees una historieta, no sé, a mí me gusta mucho el Chacho Peñalosa, que es se los confundía a estos héroes locales del interior de la Argentina con bandidos rurales, ¿no? Y eran tipos que estaban por la Unión Latinoamericana en contra de las guerras fratricidas, como fue la guerra del Paraguay, en la que nosotros matamos, junto con el gobierno de Brasil y de Uruguay, más de 1 millón de paraguayos en 1870 y pico. Digamos, y cuando vos ves que hay materiales de historieta que se ajustan a eso, y que incluso el paraguayo tuvo una herramienta, como un diario que ellos tenían con un nombre que ahora se me escapa en guaraní, que difundía a través de protohistorietas, ilustraciones, la realidad de lo que estaban viviendo, que era la desaparición de su nación. Yo creo que ahí encontramos herramientas que son muy viejas y que de tan viejas son modernas, porque bueno, hay una frase que me gusta, que es lo nuevo, lo viejo olvidado. Bueno, volvamos, porque hay cosas ahí que han sido abandonadas, que las hemos dejado de costado, y la historieta creo yo que es una de ellas. Tenemos que volver a ciertas fuentes. Nosotros tenemos que volver a Ríos, los argentinos tenemos que conocer a Ríos, y ustedes tendrán que conocer a tantos otros. Yo acá traje una pila de cosas que hemos hecho nosotros a lo largo de los años. Esto, por ejemplo, lo hicimos en 2001, cuando fue el estallido social en Argentina, y nos fue mejor afuera que adentro del país. Esto lo sacamos nosotros en nuestro país, pero tuvo una edición francesa, una italiana, una brasileña. En Norteamérica se publicaron algunos episodios. A ver si... ¿no? Carne argentina. Carne argentina. Lo triste es que después de tantos años, imagínate, 2001 van a ser 25 años, estamos volviendo a vivir una situación similar, ¿no? Sobre todo porque el papel es memoria. O sea, una virtud que tiene el impreso es que es memoria fija, memoria plasmada. Y el dibujo es el dibujo asociado a la prensa, a la divulgación y a la memoria, no solo al texto, es algo que históricamente ha estado muy arraigado, arraiga fácil pues en la población. O sea, claro, el dibujito siempre tiene su peso específico y su alcance extraordinario, ¿no? La imagen leída tiene un alcance poderosísimo a nivel población, a nivel... Hay una razón casi genética, que es que nosotros los humanos a lo largo de los millones de años que tenemos sobre esta corteza terrestre, tenemos más tiempo dibujado que más tiempo leído o escrito. Claro, sí, empezamos a dibujar antes que escribir. Claro. Exacto, y todavía hoy los humanos, hasta los 5 años, solo dibujamos, no escribimos. Entonces nos explicamos el mundo, imágenes, sobre todo. Exacto, y no, pero yo tengo un nene chiquito, ¿no? Estanislao va a cumplir 7 años. Y todavía el mundo se lo cuenta a sí mismo y lo comprende cuando dibuja. El convencimiento de esto me lo da que cuando él termina de dibujarlo, tira el dibujo. No quiere conservar el dibujo, no tiene un aprecio desde el punto de vista artístico. Ya está, comprendió lo que tenía que haber comprendido, afuera. Esa herramienta, no sé, la hemos olvidado, ¿no? Tenemos la idea, por ejemplo, de que solo tiene que ser artística la función del dibujo. Y hasta el siglo XIX, hace muy poquito tiempo, los militares tenían que aprender a dibujar para hacer un mapa, para hacer un dibujo de una flor. Creo que tenemos que volver, porque sobre todo Latinoamérica, insisto con Latinoamérica, vos levantás una piedra en un pueblo, en el pueblo más alejado de México, Argentina, de cualquier sitio latinoamericano, y hay un dibujante de historietas extraordinario. Es llamativo, no se ven en otros lados con tanta facilidad. A mí me tocó ir a buscar trabajo a Francia, y te lo expresa el mismo editor francés, dice, bueno, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué tiene Latinoamérica? Que aparecen estos dibujantes, ¿no? Que asustan, que son tan buenos. En los últimos años ya no permea la cultura latinoamericana en el norte tanto como antes, ¿no? Antes un dibujante argentino hacía historia en Europa, un dibujante latinoamericano llevaba con potencia, no sé, las producciones norteamericanas de cómics de superhéroes, y ya no está sucediendo, somos mano de obra barata, ¿no? Eso hay que cambiarlo. Sí, claro. Sí. Y sobre todo echar mano de la potencia que como masa lectora somos en el continente. Compartimos la lengua. Insisto en esto porque en Asia, para nosotros todos son parejos, pero
los coreanos, con los vietnamitas, con los chinos. O sea, allá todos hablan lenguas distintas. En Europa hablan idiomas diferentes, en África hablan lenguas diferentes. No hay territorio en extensión con tal número de países distintos que compartan la misma lengua, ¿no? Digo, otra cosa es que no entendamos a un chileno o a un cubano que hable rápido, ¿verdad? Pero digo, como masa lectora, vaya que compartimos. Entonces, pues esa es la idea de echar mano, además de la posibilidad tecnológica. O sea, un archivo ahora ya tú lo puedes pasar por computadora, por vía digital, y esa misma revista, de hecho se está presentando, ahora se presenta en la Feria del Libro, una revista del colectivo CLANG, Colectivo Latinoamericano de Narrativa Gráfica, son las siglas del CLANG. Estos jóvenes autores, jóvenes autoras, presentan también la revista acá, en la Feria del Libro del Zócalo, y es un colectivo multinacional, hay gente de Colombia. Helman Salazar desde Colombia ha estado impulsando este colectivo, y el mismo archivo se puede imprimir en México, en Colombia o en donde sea. Entonces es hasta irresponsable casi no aprovecharnos de esas posibilidades que tiene, que publicar sea cada vez más fácil y más barato incluso, ¿no? Por supuesto. Pues entonces, si nos pueden de nuevo recordar la invitación para el día de mañana en el Zócalo Capitalino. A ver ahí si igual tenemos ahorita el volante, la charla es a las mediodía, me parece, 11, sí, ¿no? puede ser. 12:45. 12:45. Ahí vamos a estar Cristian Mayé, alguien del CLANG, precisamente, a nombre de Helman Salazar, que finalmente ya no pudo venir. Pero estará Cristian, estaré yo, alguien del CLANG, y estaremos platicando sobre esta idea de una asociación internacional, más que en términos laborales, o primordialmente en términos culturales, digamos filosóficos, pensar desde la imagen, desde la narrativa gráfica, y levantar la voz para decir que también tenemos algo que decir, ¿no? Si me permiten, quisiera mencionar a Brenda Román de Perú, a Cristiano Gutiérrez de Chile, a Nicolás Rodríguez Juele de Uruguay, Claro. ayúdame si me olvido de alguien, Joaquín Cuevas de La Paz, Bolivia, que son los compañeros que nos están acompañando en esta aventura. A Caridad Blanco en Cuba. Exacto. Y a Roque Helman, que bueno, no pudo venir, que digamos van a estar en representación a través de algún video que están enviando, y los compañeros de Rusia, Daya, Ania y Kostia, que están muy contentos de este encuentro aquí, están apoyando desde la lejana tierra rusa de los Urales. Perfecto, pues entonces ahí estaremos el día de mañana, 11 de octubre, 12:45, en el Zócalo. Van a inaugurar, mañana empieza ya formalmente. Vamos a ir batallando con las mesas, los espacios y todo, instalándonos todos, y estaremos hasta el domingo siguiente de la próxima semana, 10 días allí. Cris estará solo 5 días, ahí pueden pasar a saludarlo, comprar algo de la historieta argentina extraordinaria que trae a la venta. Trajimos mucha historieta argentina para vender, de los grandes maestros también, no solo nuestros. Así que nos estaremos viendo también para la presentación de Memoria Herida, que es un libro en el que Sí, ahorita lo vamos colaboramos también. Así que bueno, pues ahí está la historieta presente en el pabellón. Hay un pabellón nuevo de autoras y autores de narrativa gráfica en la FIL Zócalo. Okay. Esa experiencia es inédita, hay que mencionar y dar agradecimiento a Paloma y a la Brigada para Leer en Libertad, porque abrieron este nuevo pabellón de autoras y autores pequeñitos que se autopublican. Está el área de independientes, que históricamente ha albergado muchas editoriales y autores y autoras, pero este pabellón es nuevo, que esperamos que ya permanezca de aquí en adelante y se vaya enriqueciendo en las ediciones siguientes. Perfecto, pues les agradecemos muchísimo, estaremos muy al pendientes. Ahí abajito de las plecas están también sus usuarios para que vayan a conocer también el trabajo de Cristian, el trabajo de Ricardo Peláez. Y bueno, pues les agradecemos Gracias, muchísimo esta Caro. conversación. Gracias a al vos, Chamuco. Carolina. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.